Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a todos los amigos, a todos los que nos acompañan, a todos los que nos ven a diario. Muchísimas gracias por su compañía. Le mandamos un cariñoso saludo a los que están siempre en nuestro Facebook Live y también a aquellos que nos miran por nuestro canal de YouTube. Sí, nuestro canal de YouTube es Vida para Todos, Federico Núñez Pastor, o Vida para Todos Costa Rica. Muchísimas gracias por aquellos que nos ven y le mandamos un cariñoso saludo. A propósito de saludo, saludamos a algunos amigos que siempre están ahí mirándonos, ¿no? Hoy saludamos a Katia Garita, ¿sí? Allí en el llano de la Colita. Un cariño para Katia, para Faba Lau Rosales, ¿sí? En Buenos Aires, para ella, para su esposo Alejandro, para Miguel Andrés, allí en el sur de Buenos Aires, para Vicente Ángel Fernández, el pastor Vicente Ángel Fernández, allí en Santiago de Chile, ¿sí? Y también para su esposa Rosita, para María Canilla, un gran abrazo para ella, para Casimira Chávez, allí en Jujuy, un gran abrazo para Casimira, para Bernardo Lara, sí, un gran abrazo para Bernardo también, nuestro amigo, para Katy Flores, aquí en San José, un gran cariño para ellos, gracias por mirarnos, le mandamos un cariñoso saludo a todos ellos, amén. Vamos a ir a la palabra hoy, ¿qué les parece? Un cristiano vive por fe, ¿no? Por fe. El justo, dice la palabra allí en el libro romano, el justo vive por fe. Quiero hablar un poquito hoy acerca del tema de la fe. Nuestra vida es por fe de principio a fin. Vivimos por fe. Comenzamos en nuestra vida cristiana por la fe y tendremos que terminar, ¿sí? También en el final con fe. Es decir, que nuestra vida es por fe de principio a fin. Comenzamos leyendo el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17, que dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito. Lo primero que tenemos que pensar aquí es lo que decía el apóstol Pablo, aquí en este capítulo y en este versículo. Él en el verso anterior, en el verso 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Ahí después termina diciendo: más el justo por la fe vivirá. Después de esta introducción que hace Pablo en este tema, sobre el tema de la fe, esta es como una declaración que él hace, ¿no? Para su carta en el libro de los Romanos. Y estos dos versículos tienen una importancia de una proporción tremenda, porque él comienza diciendo: no me avergüenzo del Evangelio. Esto revela un poco el corazón de Pablo, no me avergüenza, él no estaba avergonzado. En una ciudad como Roma, tan sofisticada como esa ciudad, ¿sí? Algunos podrían sentirse avergonzados por un evangelio centrado en un Salvador judío de una nación súbdita que fue crucificado y fue aceptado como rey por personas de la clase menor. Pero sin embargo Pablo no estaba avergonzado. Roma era una ciudad imponente, ¿sí? Sofisticada, poderosa, por cierto, en la época de Pablo, en la época de Jesús. Y ahora Pablo dice: yo no me avergüenzo de ese evangelio que proviene de estratos sociales más bajos. Yo no me avergüenzo. ¿Por qué habla de la vergüenza? Porque probablemente algunas personas estaban avergonzadas porque decían: no, esto es para los pobres, esto es un salvador o un mesías o un rey que es para la clase baja, ellos necesitan un rey de los de la clase baja. Pero él dice: no, este rey del cual yo no me avergüenzo, él dice: no me avergüenzo de este evangelio, de esta buena noticia, ya vamos a hablar del tema. Él primero habla de la vergüenza,
¿no? De la vergüenza. Y él dice, yo no me avergüenzo de aquel judío, súbdito de Roma, que fue crucificado, muerto, sepultado, pero al tercer día resucitó. Entonces habla de lo que sigue y dice, ¿por qué no está avergonzado? Dice, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este es el por qué. Pablo no estaba avergonzado de un evangelio, como dije, centrado en un Salvador justificado. Él sabe de un Salvador crucificado, súbdito. Él sabe que el evangelio, lo que nosotros conocemos como las buenas nuevas de Jesucristo, tiene un poder inherente. Dice, porque es poder de Dios. O sea, viene con un poder inherente, viene con un poder pegado, ¿no? Nosotros no le damos el poder al evangelio. Solamente paramos de estorbar el poder del evangelio cuando no lo presentamos efectivamente. Pero en realidad manifestamos el poder del evangelio cuando lo presentamos de manera efectiva. Y Pablo dice, es poder de Dios. El evangelio, del cual proviene de Jesucristo, del cual no me avergüenzo, que de los estratos sociales más bajos, según Roma, Pablo está haciendo ver el evangelio desde la óptica romana. Porque el evangelio es ciertamente noticias, pero es mucho más que una información. Tiene un poder, como dije, que viene adherido a aquel que dice ser el Salvador. Por eso, el evangelio es una buena noticia para las personas, no sugiriendo que ellos se levanten a sí mismos, ¿no? No está diciendo, haz tu propio esfuerzo y te vas a levantar. No está diciendo, si haces esto vas a andar adelante, porque eso sería un mensaje de autoayuda, de lo cual hoy hay muchísimos mensajes de autoayuda. Si usted hace esto, le va a suceder esto. Si usted hace esto, le va a suceder esto. No, dice no. El evangelio ya es poder. La buena noticia que nosotros creemos ya es poder. Tiene un poder, como dije, inherente. Pablo no dice que el evangelio, en alguna manera, nosotros solamente tenemos que creerlo, sino que ese es poder de Dios. No es poder del hombre. Si creemos en eso, tenemos que creer que el poder inherente del evangelio es poder de Dios. De Dios. Ahora, esto es interesante porque, en particular, la ciudad de Roma conocía mucho acerca del poder. Vuelvo a reiterar que en aquellos días Roma era el imperio vigente. Había sido destruido el imperio griego, el poder anterior, y ahora Roma estaba vigente. Y Roma conocía mucho de ese poder. El poder era de lo que más se jactaba Roma, porque Grecia antiguamente se jactaba de su filosofía, pero Roma tenía poder. Así que él sabía bien de lo que estaba hablando. Los romanos, cuando hablaban de poder, hablaban de sus conquistas. A pesar de todo, los romanos no podían hacerse justos ante Dios. A pesar del poder, eran incapaces de hacerse justos ante Dios. Hay un filósofo griego, un filósofo que llegó a Roma y él dijo, Roma, a pesar del poder, es un pozo negro de iniquidad, hablando de que no puede justificarse a sí mismo, sino que hay mucha maldad en él. Y dice Pablo, no solamente es poder, sino también es salvación, dice, es poder para salvación. Ese poder inherente que proviene de un judío crucificado, súbdito de Roma, que fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó al tercer día, dice, yo no me avergüenzo de ese evangelio que proviene de los estratos sociales más bajos, porque ese tiene un poder inherente que no viene de los hombres, sino que viene de Dios, y es para salvación a todo aquel que cree. Ahora, en el día de los romanos, como todos los días de todos los tiempos de la humanidad, todos los hombres buscan la salvación. Los filósofos sabían que el hombre estaba enfermo y que necesitaba ayuda. Los filósofos hablan de esto, ¿no? Hay un filósofo griego que
Epícteto, que llamó a su cuarto de conferencia el Hospital para el Alma Enferma. Él tenía un salón donde él hacía sus exposiciones y él le llamó el Hospital para el Alma Enferma. Epicuro, ¿sí?, otro de los filósofos, llamó a su enseñanza la medicina de salvación. Fíjense que ya el hombre desde los griegos, y antes, mucho antes también obviamente, ya estaban procurando en alguna manera obtener la salvación. Séneca dijo que debido a que los hombres estaban tan conscientes de su debilidad y su ineficacia en las cosas necesarias, dice que todos los hombres, esto lo dijo Séneca, que todos los hombres estaban en busca de la salvación. Y Epícteto, el que dije primero, también dijo que los hombres buscaban la paz. Él decía, Epícteto decía, los hombres buscan la paz. No la proclamación de César, sino la proclamación de la paz de Dios sobre su vida. Ahora, dice, este poder que es salvación, dice Pablo, por eso él tiene en mente todo este asunto, el pensamiento de los griegos y el pensamiento de los romanos, cuando él dice, si los hombres buscan salvación, yo traigo una buena noticia que proviene de un judío crucificado, del estrato bajo de la sociedad, de un pueblo súbdito de Roma, ¿sí?, de un hombre que fue crucificado, muerto y resucitado y al tercer día se levantó entre los muertos. Y este mensaje, él tiene un poder inherente, este mensaje tiene un poder inherente, ¿para qué? Para salvación, para todo aquel que cree. El fin del poder del Evangelio era para salvación. ¿Y viene para quién? Para todo aquel que cree. Dios no va a retener la salvación al que cree, pero creer es el único requisito. La salvación está provista por Dios para todos, absolutamente para todos los seres humanos. Y el requisito fundamental para poder tener esta salvación, basado en ese poder, es creer. Por eso decía al principio que nuestra fe tiene que ser de principio a fin. El que cree debe creer desde que comienza a entender las verdades bíblicas hasta que terminan sus días. Nuestra fe es de principio a fin. Ahora, Pablo dice aquí, ¿no? Él hace el enfoque, el alcance de esta fe y de este poder y de esta salvación. Dice al judío primeramente, obviamente porque primero vino a los judíos, pero también dice al griego, es decir, a los que no son judíos. Esto es el patrón de difusión del Evangelio. ¿Cómo se va a difundir? Si ustedes recuerdan, allí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9, dice que el Evangelio se tiene que predicar en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y a lo último. Es decir, el patrón de difusión del Evangelio comienza en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último. Y ahora Pablo dice aquí a los romanos, bueno, el patrón de difusión de este poder inherente de aquel hombre que murió, en el cual yo creo y no me avergüenzo, y que es para salvación para todos los hombres, dice, ¿para cuáles hombres? Dice, bueno, partiendo de los judíos, continuando por los griegos. Esto está demostrando el ministerio de Jesús, el enfoque del ministerio de Jesús y el enfoque que también deberían haberle dado los discípulos a este evangelio. Es decir, esto significa que el evangelio primero debía ir al judío étnico, ¿no?, y cultural, y después se debía extender al griego cultural. Hay que recordar que en este tiempo la palabra griego había perdido por completo su sentido racial, no significa un nativo del país de Grecia, no era un gentilicio, era alguien que conocía la cultura y la mentalidad griega. Reinaba la cultura y la mentalidad griega porque en esos días, en los días de Pablo, tanto en Roma como en todo el mundo entonces conocido, se hablaba el griego, el koiné, que era una mezcla de idiomas que habían traído los judíos del arameo, que habían estado allí en la cultura de Babilonia, ¿sí? Había allí un koiné, estaba el hebreo nativo de los judíos,
estaba el latín, que era el idioma de los romanos, y también estaba el griego, que era la cultura de los filósofos de la época. O sea, era muy fuerte la cultura griega, ¿no? Y cuando uno decía griego, no estaba diciendo nacido en Grecia, sino que estaba diciendo simplemente que está más allá de los judíos. O nosotros, como diríamos nosotros, los cristianos y el resto del mundo, ¿no? Más o menos así. Los cristianos y el resto del mundo. Esa era la idea. Ahora, él está diciendo, este evangelio que hoy, del cual estamos hablando, dice, tenemos que creerlo de principio a fin. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es creer. Lo último que tenemos que hacer es creer. Porque el evangelio, dice, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. La justicia que proviene de Dios está hablando de Jesucristo. Aquel que vivió, creció, ¿sí? Enseñó, murió, fue sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos. Esa es la justicia de Dios, el justo de Dios, que murió por los injustos. Y dice, aquellos que creen en Él tienen que hacerlo de principio a fin. Dice, la cual es por fe, la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, como está escrito, porque el justo que cree debe vivir esto de esta manera. Entonces, vuelvo a repetir esta idea. Lo primero que tenemos que hacer, es creer. Lo último que tenemos que hacer es creer. Siempre y en todo tiempo tenemos que creer en nuestro Dios y en su poder. Recuerden que hay cristianos de fe y cristianos que les cuesta creer. No todos los cristianos creen. Aunque digan ser cristianos, hay cristianos que no creen. ¿Y por qué digo no creen? Porque tienen dudas. Y cuando hay dudas, uno no es un cristiano. Uno tiene que tener la certeza de que uno llega a ser un cristiano cuando ya no hay dudas. Pero si alguien todavía tiene dudas, o tiene cierta incertidumbre, o cierto desconocimiento de cómo es que llegó a ser cristiano, entonces tiene dudas. Y si tiene dudas, todavía no ha llegado a creer totalmente. Entonces una persona no se convierte jamás en una persona de fe si lo primero que hace es dudar o tener cierto grado de inseguridad e incertidumbre en su vida cristiana. La persona de fe es alguien que tiene que creer en Dios y en su palabra. Al contrario, el cristiano incrédulo que tiene problemas con su vida de fe, lo primero que hace es dudar, estar inseguro. Por eso quisiera hacer algo aquí, en este espacio, en este minuto que me queda. Quisiera que tomemos un tiempo de oración para pedir perdón a Dios por la falta de fe. Pida perdón a Dios por ese hábito que proviene de la carne y pide a Dios que sane su vida y que limpie todo aquello que atenta contra su fe. Porque como dije al principio, nosotros vivimos por fe. Es por fe nuestra vida de principio a fin. Señor, perdónanos nuestras dudas. Si realmente queremos ser buenos cristianos, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Pero Señor, que no se siembre ninguna semilla de duda en nuestro corazón. Pido, Padre, en el nombre de Jesús, que incremente la fe de mis amigos, de mis hermanos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Tienes que creer, porque el justo vive por la fe. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.